H Noticias MX, la información en constante movimiento. Estados Unidos está dispuesto a sustituir a Rusia como principal suministrador de gas de la Unión Europea, pero en geopolítica, como en la vida, una cosa es querer y otra muy distinta, poder. O como dice la frase, deseos no empreñan. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, el gas y el petróleo rusos se han convertido en un tema obsesivo para Washington, pero en realidad esa obsesión viene desde antes. Y no solo desde el gasoducto Nord Stream 2, desde antes, bastante antes. Desde la presidencia de Reagan, escuché por ahí. No va desencaminado, pero fue antes, mucho antes. ¿Escuché desde los tiempos de JFK? Correcto. Y perdonen si hoy amanecí refranero, pero de aquellos vientos, estas tempestades. Para ponernos en contexto, situémonos en 1948, cuando la Guerra Fría comienza a tomar forma. Ante el temor de la Casa Blanca a que el comunismo soviético avance en la Europa de posguerra, el gobierno de Harry Truman restringe la exportación de materiales y equipos estratégicos a la URSS y los países socialistas de Europa del Este. Sin embargo, para mediados del siglo XX, los hidrocarburos de Rusia no eran todavía un tema que quitara el sueño a Washington. En aquellos años, Europa Occidental apenas consumía petróleo y gas de la URSS. Así que esa industria no fue objetivo central de las sanciones de Estados Unidos, aunque faltaba poco para que lo fueran. Porque en 1960 comenzaron las obras del oleoducto Druzhba, que significa amistad en ruso, gigantesca obra que uniría los yacimientos petrolíferos soviéticos con Europa del Este y del Oeste. El gobierno de John Fitzgerald Kennedy trató de obstaculizar el avance del proyecto mediante un embargo sobre la venta de tuberías de gran diámetro a Moscú, boicot que fue secundado parcialmente, aunque a regañadientes y con fricciones, por algunos países europeos. Sin embargo, las sanciones solo produjeron un pequeño retraso y el oleoducto comenzó a operar en 1964. Además, el embargo hizo que los países a los que Washington buscaba bloquear fortalecieran sus industrias ante las trabas occidentales. Las tuberías fueron fabricadas en la Unión Soviética y Polonia, las juntas y uniones en Checoslovaquia, las bombas en la Alemania del Este, y Hungría se hizo cargo de los equipos de automatización y comunicaciones. No se extrañen si todo esto les da una sensación así como de déjà vu, a mí también me pasa. El oleoducto Druzhba sigue siendo el más grande del mundo, con casi 9.000 kilómetros de longitud, y actualmente bombea aproximadamente 1,5 millones de barriles de petróleo por día hacia Polonia, Alemania, Letonia, Lituania y Ucrania, entre otros. Y si Kennedy tuvo pesadillas con la amistad, lo que le dio urticaria a Reagan fue la hermandad. Porque a inicios de los 80, la Unión Soviética comenzó a construir un gasoducto con ese nombre, Bratstvo, hermandad en ruso. La obra uniría yacimientos gasíferos soviéticos con países como Francia, Alemania, Italia o España. Según las estimaciones del momento, en menos de una década, Hermandad duplicaría las importaciones de gas soviético en Europa Occidental. La administración Reagan no tardó en reaccionar y en 1981 prohibió las ventas de alta tecnología de hidrocarburos a la URSS y amplió la lista de artículos de esa industria que requerían permisos especiales para ser exportados. Aunque hoy parezca difícil de creer, en aquella ocasión, Europa Occidental se negó a seguir la estrategia sancionadora de Washington, como lo oyen. Es más, a mediados del año siguiente, los gobiernos de la RFA, Francia, Gran Bretaña e Italia declararon ilegales las sanciones estadounidenses en sus territorios, para así apoyar sus respectivas industrias nacionales. Inconcebiblemente inconcebible en la actualidad, ¿verdad? Eran otros tiempos, definitivamente. A pesar de los palos en la rueda que metió Washington, el gasoducto Hermandad fue finalmente terminado en 1984 y todavía hoy juega un papel fundamental en el suministro de gas ruso a Europa y en la economía interna de Ucrania, ya que la atraviesa de este a oeste y Kiev cobra por ese derecho de tránsito. Y no es poco, entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales. El doble fracaso de la Casa Blanca a la hora de torpedear los acuerdos en materia de hidrocarburos entre la Unión Soviética y Europa Occidental no pasó desapercibido para analistas y políticos de aquellos años. En 1982, George Bull, quien había sido alto funcionario de las administraciones de Kennedy y Johnson, habló de hipocresía, autoengaño y una asombrosa ignorancia del pasado para referirse a la política de Washington de aplicar sanciones con el objeto de evitar acuerdos entre europeos y soviéticos en materia energética. Una asombrosa ignorancia del pasado. Recuerden esa frase porque volveremos sobre ella. 5 años después, en 1987, un joven con un prometedor futuro político y diplomático por delante
adelante, escribió un libro sobre las consecuencias que tuvieron las sanciones del gobierno estadounidense contra el gasoducto Hermandad. No les digo ya mismo el nombre del autor porque se van a caer de la silla y prefiero darles tiempo para que se preparen. En un rato les cuento. En el texto, titulado elocuentemente como Aliado contra Aliado, su autor concluía, y cito textualmente, afirmando que el embargo estadounidense resultó ser más una sanción contra Estados Unidos y nuestros aliados europeos que contra la Unión Soviética. Contundente, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que 2 veces la Casa Blanca intentó impedir el tránsito de hidrocarburos de Moscú a Europa Occidental y en las 2 no solo fracasó en sus objetivos, sino que causó más daños a sí mismo y a sus aliados que a sus rivales, cuando se le presentó una tercera oportunidad, no la dejó pasar. Para entonces ya no existía la Unión Soviética, pero ¿y qué con eso? Quien se empeña en tropezar varias veces con la misma piedra no le importa si cambió de color. Porque esa fue precisamente la política de Washington, tanto con Trump como con Biden, contra el gasoducto ruso Nord Stream 2. Sancionar a las empresas no ya solo rusas, sino también alemanas y de otras nacionalidades que participaban en la construcción. Tema al que dedicamos un completo video en su momento, por cierto. Sin embargo, y por tercera vez, a pesar de todas las maniobras políticas y financieras de la Casa Blanca contra un proyecto de hidrocarburos ruso en Europa Occidental, la obra se completó hasta la última tuerca y quedó lista para operar. ¿Y adivinan quién apoyó y participó activamente en esas sanciones contra Nord Stream 2, incluso firmándolas? Anthony Blinken. ¿Y quién es Anthony Blinken? Ya sé que saben que es el secretario de Estado de Estados Unidos. Además de eso, es el autor del libro que les comentamos antes. Aquel profético texto que advertía de la inutilidad de las sanciones de Washington y de su efecto boomerang contra sus autores. O dicho de otra manera, el joven Anthony tratando de disuadir al Anthony sexagenario, en vano por lo visto. Y así es como llegamos a febrero de 2022, cuando Rusia inicia su ofensiva militar en Ucrania y en pocos días se convierte en el país más sancionado del mundo, con especial énfasis en su línea de flotación financiera, pero también en sus exportaciones de petróleo y gas. Y es en este escenario que Washington ve por fin la oportunidad perfecta para cumplir ese sueño largamente postergado que no pudieron hacer realidad ni JFK con Druzhba, ni Reagan con Bratsvo, ni Trump ni Biden con Nord Stream 2. Sacar a Rusia del mercado europeo de hidrocarburos y ocupar, en la mayor medida de sus posibilidades, ese espacio, que es, al fin y al cabo, de lo que siempre se trató todo esto. En estos días, Biden y Ursula von der Leyen anunciaron que Estados Unidos aumentaría significativamente el surtido de gas licuado a la Unión Europea, hasta llevarlo a un total de 15 billones de metros cúbicos para finales de año. La noticia fue presentada en los titulares de los grandes medios con bastante optimismo. Sin embargo, esa cifra, de alcanzarse, ya que fue anunciada como objetivo ideal, apenas supondría el 10% del total de gas que Rusia suministró a Europa Occidental durante 2021. El gas ruso representa altísimas cuotas de consumo en varios países europeos. En algunos de ellos, como Finlandia y las repúblicas bálticas, todo el gas que se consume proviene de Rusia. En naciones más pobladas, como por ejemplo Alemania y Polonia, el porcentaje también es muy elevado. Y mientras Rusia teje nuevas alianzas con China y potencias emergentes, los precios del gas, la electricidad, la gasolina, los alimentos y los fertilizantes se disparan en todo el mundo, acompañados de una incipiente escasez, con especial énfasis en los países que con mayor entusiasmo apoyan y aplican sanciones internacionales como práctica política y diplomática rutinaria. Ayer, hoy y siempre, porque son básicamente los mismos quienes reinciden una y otra vez en esa asombrosa ignorancia del pasado que denunciaba George Ball hace ya 40 años. Dicen que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ni qué decir ya de quienes, conociéndola perfectamente, la repiten igual.